Y comenzamos transmisión en Facebook. Adelante, doctor. Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia con motivo de las actividades por el Día de los Profesionales de la Ingeniería. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la colaboración del doctor Guillermo Aguilar. Él es profesor de la Universidad de Texas A&M y me voy a permitir leer una pequeña semblanza sobre su trayectoria antes de proceder a su plática. El doctor Guillermo Aguilar obtuvo su título de ingeniero mecánico electricista en el año 1993 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posterior a ello, realizó estudios de maestría y doctorado en ingeniería mecánica en la Universidad de California en Santa Bárbara en los años de 1995 y 1999. Posterior a ello, hizo una estancia postdoctoral en el Beckman Laser Institute de la Universidad de California en Irvine entre los años 1999 y 2003. En este último año fue contratado como Assistant Professor en el Departamento de Ingeniería Mecánica en la Universidad de California en Riverside, y en esta institución fue el coordinador del programa de posgrado en 2005 y posteriormente fue promovido a las posiciones de Associate Professor y Full Professor en 2007 y 2012 respectivamente. Desde 2013 y hasta el día de ayer se desempeñó como jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica en la Universidad de California, Riverside. Sus líneas de investigación son en óptica biomédica, tratamientos láser para diagnóstico y tratamiento, con énfasis en mecánica de fluidos y transferencia de calor, aplicados a sistemas biológicos, así como el desarrollo de nuevos materiales. Su trabajo ha contribuido en las áreas de criocirugía asistida por láser, aplicación de medicamentos tópicos, ultrasonido y cavitación inducida por láser. Hasta la fecha, el doctor Aguilar ha sido coautor de más de 100 publicaciones en revistas internacionales, ha dirigido más de 13 investigadores postdoctorales y 33 estudiantes de posgrado y cerca de 100 de licenciatura. Ha recibido financiamiento de agencias federales y consejos de investigación, tales como el National Institutes of Health, National Science Foundation, Air Force Office of Scientific Research, Sandia National Labs, Defense Advanced Research Projects Agency, American Society for Lasers and Medicine in Surgery, entre otras. También, mientras fue jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica en Riverside, el doctor Aguilar asumió otras responsabilidades y ha sido reconocido por su trabajo. Desde 2015 ha sido director del programa de colaboración para la investigación y educación internacionales de la National Science Foundation, denominado Sombrero, que son las siglas de Synthesis for Optical Materials and Bioapplications, Research, Education, Recruitment and Outreach. Este proyecto es una colaboración binacional con 3 instituciones mexicanas, cuyo objetivo fue desarrollar un novedoso implante craneal conocido como ventana al cerebro. En 2016 cofundó y se convirtió en el director ejecutivo de Advanced Bioceramics, una nueva compañía de tecnología. Desde 2018 se hizo miembro, secretario, actualmente es vicepresidente y en 2021 será presidente del Comité Ejecutivo de Jefes de Departamento de Ingeniería Mecánica de la American Society of Mechanical Engineers. En 2020 se convirtió en director y fundador del Centro de Síntesis de Materiales Avanzados para Aplicaciones Biomédicas, denominado CSAMBA, por sus siglas en inglés, y después de la 4ª generación del proyecto Advanced Technologies for Preservation of Biological Systems. El doctor Aguilar es miembro distinguido de la American Society for Lasers in Medicine and Surgery, American Society of Mechanical Engineers y miembro de la Academia Mexicana de Ingeniería. A partir del día de hoy asume su nuevo reto como jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica en Texas A&M. Doctor Aguilar, le agradecemos enormemente que entre tantas ocupaciones en este primer día de trabajo, en su nuevo trabajo, seguramente después muchas reuniones para conocer al personal académico, administrativo y de servicios en su nueva institución, además de coordinar la mudanza de su familia de California a Texas, haga un hueco en su agenda para compartirnos su experiencia con la conferencia Ingenieros colaborando con médicos, historias de éxito. Pues muchísimas gracias, Francisco, por esta introducción. Bueno, primero por la invitación.
Me da mucho gusto, aunque sea de manera virtual, poder conectarme de nuevo con profesores y estudiantes en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. He tenido el gusto de visitar sus instalaciones varias veces durante mi carrera y siempre que he estado por allá ha sido un placer conocer gente y conocer un poco de lo que hacen. Pues bien, pues ya para entrar en materia, les voy a comentar un poquito de lo que Francisco más o menos describió en la semblanza que acaba de hacer, comenzando por darles un panorama así muy general. Esto es desde luego algo que he preparado para otras charlas donde no mucha gente sabe de dónde vengo y mucho menos a dónde voy, porque ni yo mismo a veces lo sé. Pero bueno, yo nací en la Ciudad de México, en donde tuve la oportunidad de ir a la Universidad Nacional Autónoma de México. Como bien lo dijo Francisco, obtuve ahí mis grados de ingeniero mecánico de electricista. Posteriormente vine a Santa Bárbara, en un lugar precioso que también se han tenido la oportunidad de conocer, seguramente coincidirán conmigo, y si no, los invito a que vayan porque es realmente un lugar muy bonito. Y bueno, ahí estuve por espacio de 6 años trabajando en proyectos relacionados con mecánica de fluidos y transferencia de calor. Posteriormente me eché un brinco un poquito hacia el sur, a la Universidad de California en Irvine, donde, como bien describió Francisco, estuve por un periodo de 4 años también trabajando en el Beckman Laser Institute, que fue una excelente experiencia. Y ya poco después viajé un poquito hacia el noreste para ir al otro campus de UC, en el cual he tenido presencia, y este fue el campus hasta que el día de ayer, en el cual trabajé para el Departamento de Ingeniería Mecánica en UC Riverside. Durante todo este trayecto, pues he podido tener la fortuna de trabajar junto con ingenieros, pero también muy de cerca con investigadores en las áreas de lo que se conoce como ciencias de la vida, particularmente con médicos que tienen una variedad de problemas para los cuales se necesita la colaboración de ingenieros. Y esto me pareció muy importante tomar este tema una vez que recibí la invitación de Francisco, porque creo que tanto en Estados Unidos como en México se necesita seguir creando conciencia en la población estudiantil de ingeniería, de que hay cada vez más necesidades y más oportunidades de trabajar justamente en la intersección entre lo que es la ingeniería mecánica clásica, en nuestro caso, con ciencias que pudieran parecer a veces demasiado alejadas del área de trabajo de un ingeniero, ¿no? Y entonces, como se muestra aquí en esta transparencia, todavía les llamo transparencias, eso ya me delata en edad. Ha habido una serie he trabajado en una serie de proyectos que van desde la utilización de sprays de enfriamiento en dermatología, hasta esto último que describió Francisco, conocido como la ventana al cerebro. Entonces les voy a platicar un poquito de todo esto, tratando de hacer esta conexión de experiencias de éxito, digamos, entre ingeniería y medicina. Bien, en este primer proyecto, que fue realmente el que comencé como postdoc en la Universidad de California en Irvine, fue la primera vez que tuve la oportunidad de conocer sobre este tipo de enfermedades vasculares, en particular esta que se conoce como manchas de ovino de Oporto, en donde, bueno, existe un grupo importante de gente que se venía abocando a la necesidad de desarrollar una terapia para remover este tipo de lesiones.
Mucho de esto era posible gracias al desarrollo de láseres, particularmente láseres pulsados, que permiten la coagulación de esos vasos sanguíneos que dan lugar a este tipo de coloraciones. Entonces, bueno, brevemente, estos son malformaciones vasculares que se encuentran ubicadas dentro de la dermis y que afectan a un porcentaje relativamente pequeño de la población, pero que cuando se traduce en la cantidad de gente afectada, pues sí es un número importante y sobre todo, como pueden ver en casos como este, puede dar lugar a malformaciones y hipertrofia de huesos que pueden ser muy, muy devastadores. En fin, el siglo pasado, el milenio pasado, de hecho, a principios de la década de los 90, hubo avances importantes, como mencioné anteriormente, donde se desarrollaron láseres pulsados que podían dirigirse a estos vasos sanguíneos, gradualmente consiguiendo su fotocoagulación, pero existían retos desde el punto de vista del manejo de la absorción de calor, dado que una parte importante de la energía de los láseres se absorbía a nivel de la epidermis. Parte de la razón por la que esto sucede es porque la epidermis contiene la mayor parte de la melanina, que es la que nos da la coloración de piel, y esa melanina compite con el que nosotros llamamos cromóforo, con otro cromóforo, o sea, con otro elemento que también absorbe luz en la misma longitud de onda, que es el que realmente queremos nosotros, en el que queremos incidir. Entonces, bueno, pues la melanina, que además está más cerca de la fuente de energía, del láser, pues absorbe esta energía, calienta la epidermis, y eso no es algo que se esté buscando, dado que puede dar lugar a un calentamiento excesivo y por ende a un daño irreversible de la piel, incluso despigmentación, y además sirve como un filtro que previene que la cantidad de energía que queremos hacer llegar a nivel de la dermis, pues no llegue, pues ha sido filtrada. De manera que espero que esta breve descripción les dé una idea de que se convierte ya un problema netamente médico, dermatológico en particular, se convierte en un problema ya de manejo de transferencia de calor, que es lo que a nosotros como ingenieros mecánicos compete. Entonces, una vez que entendí este problema, y no fue tan fácil, pero una vez que entendí que finalmente se reducía a un problema de transferencia de calor, pues entonces ya pude, junto con la ayuda de otros compañeros, empezar a tener progreso, digamos, en cuanto al tipo de manejo que podíamos hacer de las fuentes de calor, como en este caso la fuente de extracción de calor o de enfriamiento de la piel. Entonces, un tratamiento típico de esta índole consiste en rociar un spray criogénico sobre la piel, crear una muy pequeña y delgada capa de líquido que al evaporarse extrae calor de la epidermis previo a la incidencia de la luz láser que fotocoagula los vasos sanguíneos. Esto paulatinamente lo remueve y es lo que permite ya en conjunto dar la protección que es necesaria a la epidermis, permitir que haya una dosis mayor de energía que reduzca el número de tratamiento de los pacientes y al mismo tiempo les da un efecto anestésico porque, pues como todos sabemos, la baja temperatura de estos sprays pues causa este tipo de efecto. Este tipo de tratamiento me antecedió, yo todavía no llegaba a UC Irvine a trabajar en esto. Hubo una patente que fue otorgada en el año, bueno, hasta el año 98, un año antes de que yo llegara, donde con este tipo de tratamientos, pues se vieron resultados muy, muy benéficos. Desde luego, este es el resultado ideal. Pero la realidad, después de varios años de ejercer este tipo de terapias, es que un porcentaje muy importante de los pacientes, de hecho como el 80%, no tenían ese beneficio total del aclaramiento de las lesiones. Entonces, existía obviamente una necesidad por
por desarrollar un sistema que fuera mucho más eficiente. Y ahí es exactamente donde entró la posibilidad de hacer estudios ya muy a nivel de ingeniería mecánica que últimamente beneficiaran a una aplicación médica. Empezamos por caracterizar los sprays. No sabíamos nada, no sabía nada la gente que estaba utilizándolos de qué efecto tenía, por ejemplo, el tamaño de partícula o la velocidad de impacto o incluso la temperatura de esos sprays en cuanto a la eficiencia del procedimiento de enfriamiento. Y fue aquí que tuve la primera oportunidad de construir un laboratorio yo mismo. Vamos, como estudiante de doctorado en Santa Bárbara, había participado en ello, pero no había sido mi principal responsabilidad. Pero ya estando en Irvine, siendo un postdoc, tuve la oportunidad de desarrollar no uno, sino dos laboratorios, uno en el Beckman Laser Institute y el otro en el Departamento de Ingeniería Química, Bioquímica y Ciencia de Materiales, que bueno, estaban enfocados en dar en caracterizar estos sprays. Este es un esquemático que me gusta mostrar porque demuestra lo que yo le llamé el camino del spray. Y es que yo tuve la oportunidad de trabajar en todos y cada uno de los aspectos relacionados precisamente con la trayectoria de ese líquido que eventualmente se evapora y se convierte en gas. Entonces, hicimos estudios de lo que era el flujo interno dentro de las toberas, de lo que era el esparcimiento de estas gotas una vez que el líquido ha sido expulsado de la tobera, la interacción que este líquido tenía con la piel y desde luego pues el efecto térmico que estaba teniendo esta extracción de calor de la piel en modelos de plástico y de otro tipo de materiales que simulaban la piel. Para ello construimos una variedad de modelitos, ¿no? Esto es, espero varios de ustedes puedan apreciar que como ingenieros mecánicos, sobre todo los que tenemos la fortuna de trabajar en laboratorios, pues constantemente queremos fabricar nuestros propios aditamentos y construir nuestros sensores, etcétera. Y estas son unas fotografías de los sensores que construimos en toda esa época, que nos permitieron medir, pues últimamente la temperatura como función del tiempo, o la extracción de calor, el flujo de calor, también como función del tiempo, para tratar de entender cuál era, por ejemplo, el efecto entre sprays producidos por toberas que generaban un spray muy fino y versus toberas que generaban sprays con gotas mucho más grandes y menos esparcidas, digamos, en cuanto a tamaño de partícula. Bien, esto fue una primera etapa, en realidad una etapa muy formativa. Digo, hubo desde luego muchos resultados como se podrán imaginar. Y bueno, y me llegó el momento, esto ya es avanzando cronológicamente, esto describe el tercer laboratorio, bueno, segundo laboratorio que tuve que llegar a construir justamente a UC Riverside a partir del año 2003, donde pues en un comienzo buscábamos continuar con este tipo de estudios que había yo comenzado en Irvine, pero al mismo tiempo expandir un poco los objetivos de nuestros estudios, ¿no? Y entonces nos tocó, y qué bueno que estoy dando esta plática el día de hoy aquí en presencia de uno de mis estudiantes o ex estudiantes estrellas, Francisco Pérez Gutiérrez. Pues él fue uno de los miembros que desde prácticamente el comienzo, desde el 2004, se unió al grupo que nos tocó pues construir este laboratorio desde cero, ¿no? No había nada, como pueden ver aquí, excepto escobas y trapeadores y aspiradoras para limpiar todo aquel lugar. Y poco a poco fuimos montando equipos, porque este es un equipo de caracterización de sprays, esto es un equipo de medición de impacto de gotas,
Y aquí está el doctor Pérez Gutiérrez trabajando en un sistema óptico para llevar a cabo uno de los muchos estudios que llevó a cabo allá en Riverside bajo mi supervisión y la de otras personas más. Les cuento entonces, volviendo al tema central de esta plática, que hubo la oportunidad de resolver otro problema que existía para los médicos que estaban tratando este tipo de lesiones, y es que a pesar de que podía haber algún tipo de aclaramiento con procedimientos sucesivos, se notaba o se sabía que había cierto tipo de manchas que simplemente no se podían blanquear. Y una de las hipótesis que se planteó es que estas manchas ya eran el resultado de vasos sanguíneos muy pequeños que no podían ser fotocoagulados porque eran tan pequeños que disipaban el calor muy rápidamente. Nuevamente, esto obviamente no surgió de la idea de un ingeniero mecánico, esto surgió de los planteamientos y las hipótesis que en conjunto ingenieros, físicos y doctores, médicos, nos sentábamos a platicar y finalmente concluíamos que esto era lo que podía explicar bien por qué estas manchas no se blanqueaban. Pero rápidamente los ingenieros mecánicos podíamos reconocer que nuevamente esto se convertía en un problema de confinamiento de calor. Entonces, me dediqué a hacer unos modelitos numéricos donde veíamos, por ejemplo, cuál era la disipación del calor en un vaso sanguíneo de 20 micras versus uno de 50 micras, que fueran irradiados en condiciones exactamente iguales con este tipo de parámetros de láser, ¿no? Y veíamos que efectivamente los vasos más pequeños eran vasos que iban a disipar el calor muy rápidamente comparados con los vasos de mayor tamaño. Bien, pues entonces ya teniendo una especie de corroboración de que esto era factible, pues planteamos una solución, y esta solución era, bueno, ¿por qué no dilatamos esos vasos sanguíneos? En lugar de estar queriendo traer más luz hacia los vasos, ¿por qué no traemos más sangre hacia la luz para que haya una mejor absorción? Entonces se nos ocurrió, otra vez, ingenieros mecánicos, algo muy sencillo, y era, bueno, vamos a diseñar ahí con pedazos de plástico y mangueras y las cosas que nos gusta tener a la mano. Vamos a hacer una copita de succión que nos permite temporalmente succionar el área que va a ser irradiada con el láser, en el entendido de que al hacer esta succión va a haber una dilatación de los vasos sanguíneos. Y comenzamos ahí por torcerle el brazo a un voluntario para que pudiéramos hacer experimentos de qué tanto podíamos fotocoagular sus vasos sanguíneos. Obviamente era una persona sin mancha de ovino de Oporto, pero se había portado mal, entonces dijimos, bueno, pues te toca a ti y vamos a hacer unos experimentos en tu brazo. Y efectivamente vimos que con el transcurso de algunos días, de 8 días, todas las irradiaciones que habíamos hecho bajo condiciones de vacío, comparadas con las que habíamos hecho bajo presión atmosférica normal, eran o daban lo que los médicos conocen como púrpura, o sea, una coloración más intensa que denotaba que había habido una microembolia de esos vasos, es decir, estábamos consiguiendo el efecto deseado. Posteriormente pudimos repetir estos estudios en un paciente que sí tenía una mancha de ovino de Oporto en una extremidad, y nuevamente con el transcurso del tiempo notamos que había un púrpura más intenso en todas estas variantes o variaciones que habíamos hecho de presión de vacío y aplicación de la presión de vacío en tiempo. Y después de 7 meses corroboramos que había habido efectivamente un blanqueamiento mayor, incluso lo cuantificamos, el blanqueamiento en esa zona donde habíamos aplicado el vacío versus donde no lo habíamos aplicado. Bueno, pues obviamente estábamos muy contentos, publicamos este trabajo en su debido tiempo y recibió mucha aceptación. No contentos con haber hecho esta corroboración, otro de mis estudiantes de maestría, Michael Childers,
estuvo en el laboratorio y le encargué la tarea de desarrollar un modelito numérico que también nos permitiera, nuevamente, como ingenieros mecánicos, desarrollar un sustento bien fundamentado de por qué estaba funcionando esto. Y esto es lo que pueden ver en estas imágenes, donde hicimos una simulación de cómo se deformaba la piel bajo una presión de vacío, cuál era el desplazamiento de los vasos sanguíneos, cuánto se elongaba la piel para distintas condiciones de presión de vacío, y todo estaba corroborando muy bien, ¿no? Después vimos también cuál era el incremento en la fracción volumétrica de esos vasos sanguíneos, como función de la presión y como función del tiempo. Y vaya, eventualmente pudimos corroborar que efectivamente la aplicación de vacío, ya fuera por 1 segundo o hasta 10 segundos, tenían un efecto importante en lo que era la reflectancia, es decir, las propiedades ópticas de la piel, puesto que claramente estábamos teniendo un efecto mecánico que a su vez resultaba en un efecto óptico en los vasos sanguíneos y los hacía más susceptibles de absorber la luz, que era lo que estábamos buscando. Bueno, para darle la vuelta a la página y continuar, les comento que también en el proceso de trabajar con estas copitas de succión, comprendimos que además de poder tener un efecto óptico en los vasos sanguíneos, también podíamos combinarlo con la temperatura de los sprays criogénicos para tener una manipulación controlada de las propiedades mecánicas de la piel. Y este doctor Anderson era uno de los fundadores de una empresa que ya desapareció, que estaba en el norte de California, y que tenía el interés de desarrollar un sistema que les permitiera crear poros en la piel para la perfusión transcutánea de drogas, de fármacos. Entonces, bueno, pues otra vez haciendo uso del conocimiento que habíamos desarrollado y nuestra formación o deformación como ingenieros mecánicos, empezamos a combinar estas técnicas de enfriamiento de la piel y aplicación de presión de vacío con el objetivo de crear estas grietas que pudieran servir como conductos de estos fármacos, y corroborando que efectivamente este tipo de procedimiento creaba las grietas muy cerca de estos folículos capilares, fue que nos abocamos a hacer un experimento. Y de hecho me gustó volver a poner esta parte de mi presentación aquí, porque este experimento lo fuimos a hacer justamente a San Luis Potosí, con un cirujano plástico que nos facilitó el desarrollar un protocolo de investigación con pacientes que iban a ser sometidos a esta abdominoplastia, que se llama, donde remueven parte del tejido adiposo del estómago. Pero previo a hacer esta cirugía pudimos hacer este mismo tipo de experimentos para corroborar si existía efectivamente la deposición de estos fármacos a lo largo de estas grietas que producíamos con este sistema crioneumático, como le llamamos. Y bueno, este estudio quedó ahí. Desgraciadamente, como les comentaba, esta compañía ya no existe y este estudio no se pudo llevar a una conclusión final, pero estábamos muy contentos con los resultados en ese momento. Bien, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué los ingenieros trabajamos con médicos para resolver problemas? Bueno, además de la satisfacción que eso trae a uno como profesionista, como académico, obviamente existe la posibilidad de desarrollar proyectos de transferencia de tecnología. Este es un ejemplo claro de cómo la combinación de estos sprays con estos láseres que les he venido platicando dio lugar a una variedad de láseres que actualmente se venden ya de manera comercial en todo el mundo. Estos son los nombres con los que se comercializan, de varios de ellos, que incorporan esta tecnología. En cuanto a sistemas asistidos por
vacío, por presión de vacío. Esta es la compañía con la que tuve la oportunidad de trabajar. También fui asesor de esta otra compañía, Candela, que desarrolló algo parecido, de Lumenis, que también desarrolló un sistema de combinación de esto que le llamaban ellos Vacuum Assist Technology, que al final eran variantes del mismo tema, ¿no? de cómo podíamos combinar presión neumática con presión de vacío, con luz para mejorar los tratamientos o los procedimientos láser que se habían venido desarrollando. Bien, siguiendo adelante, en el 2011, o sea, más o menos 8 años después de que había yo llegado a Riverside, ya el doctor Pérez Gutiérrez se había graduado y se había reincorporado a la universidad de la cual egresó. Tuve la oportunidad de abrir otro laboratorio, pues ya no cabíamos en el que habíamos comenzado a trabajar, y al mismo tiempo la oportunidad de empezar a colaborar con colegas y amigos ahora muy cercanos que eran expertos en el desarrollo de nuevos materiales. En particular, el doctor Javier Garay, que ya no trabaja en Riverside tampoco, él está en la Universidad de California en San Diego. Él venía trabajando ya de años atrás en el desarrollo de materiales cerámicos con propiedades ópticas muy interesantes, en este caso materiales cerámicos transparentes, los cuales los podía obtener gracias a un procedimiento conocido como CAPAD, por sus siglas en inglés, que es el Current Activated Pressure Assisted Densification, que le permite densificar precisamente polvos de los cuales se generan estos cerámicos, pero hacerlo de una manera en la que controla muy bien la razón de calentamiento de estos polvos y la presión, y entonces los solidifica manteniendo una nanoestructura que le permite entonces impartir propiedades de transparencia a muchos de estos materiales. Él perseguía en ese momento desarrollar materiales que pudieran servir como filtros ópticos, en los cuales pudiera incluso cambiar el color de estos filtros para distintas aplicaciones. Pero necesitaba que le ayudáramos con la caracterización óptica de estos materiales. Y de hecho, como verán aquí, justamente el doctor Pérez Gutiérrez, un estudiante del doctor Garay y un servidor, trabajamos en justamente el desarrollo, la caracterización óptica de materiales que él producía. No voy a brincar esta por tiempo. Estos son de hecho las gráficas más importantes que pues de hecho Francisco y Joe, el estudiante del doctor Garay, generaron utilizando láseres que teníamos en mi laboratorio, y de esta manera reportando cómo variaba la transmisión, la reflexión y la absorción de estos materiales dependiendo del tiempo de recocido al que se sometían después de la densificación. Luego, por el otro lado, también Francisco jugó un papel muy importante en la colaboración que desarrollamos con el CICESE, con el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. De hecho, Francisco se fue a pasar por allá una temporada trabajando con el doctor Santiago Camacho, y luego regresó a Riverside, pues en la práctica montar el laboratorio óptico que se debió a él, a su trabajo, y a proseguir con este tipo de estudios de la respuesta mecánica de unos modelos de piel o de tejido a la incidencia de láseres, de pulsos de láser en nanosegundos. Ya nos empezamos a integrar el grupo del doctor Camacho, el doctor Garay y un servidor para llevar a cabo también estudios como este que se muestra aquí, de la escritura de guías de onda en los materiales que estaba desarrollando el doctor Garay. Y fue realmente a partir de esta triada de colaboración, desde luego basados en todo el trabajo previo, que surgió la idea de utilizar estos materiales con propiedades ópticas muy peculiares que normalmente los cerámicos no tienen, para generar algo que tuviera una aplicación médica práctica muy útil.
y esto fue justamente un implante craneal. Le llamamos a esto ventana al cerebro por razones obvias. Y bueno, en este momento era una idea que surgía de dos ingenieros mecánicos, el doctor Garay y un servidor, y un físico, el doctor Camacho. Pero bueno, pues no sabíamos si era factible, no sabíamos si realmente era de interés de un médico que se dedicara pues justamente al desarrollo o a la implantación de este tipo de implantes craneales. Pero tuvimos la fortuna de poder recurrir al doctor Devin Binder, que es un profesor en la Universidad de California, Riverside, educado en las mejores universidades de Estados Unidos, quien, además de ser investigador en UC Riverside, es un médico cirujano, neurocirujano, que hace esto todos los días y quien se entusiasmó mucho con la idea de formar parte de este grupo para el desarrollo de estos implantes craneales. Bien, entonces ya con el aval de alguien como él, pues nos abocamos a la idea pues primero de convencer a la gente de que este implante craneal era algo importante, que esto podía venir a sustituir materiales que normalmente no son transparentes, ópticamente transparentes, y que podía tener las propiedades mecánicas necesarias que tienen que tener este tipo de implantes. Tuve yo la fortuna también de tener otra muy buena estudiante de doctorado, Yasman, quien estaba hambrienta de hacer cosas relacionadas con ingeniería biomédica, y entonces uno de los primeros estudios que le encargué fue justamente el que ayudara a hacer un estudio piloto que convenciera que podíamos utilizar este tipo de materiales como implantes craneales. Y entonces estos son los resultados primordiales de ese primer estudio, donde en un modelo animal, en un pequeño ratón, se removió parte del cráneo y se le puso un implante hecho de este material, y obtuvimos una imagen de tomografía óptica coherente para ver si podíamos ver algún tipo de estructura anatómica mejor que lo que podíamos verla a través del cráneo normal. Y efectivamente pudimos ver lo que se conoce como el corpus callosum, que es el agrupamiento de nervios que están en el centro del cerebro. Lo publicamos en esto, una comunicación muy breve en una revista de alto impacto, y bueno, pues fue un total éxito, ¿no? Estuvo muchos medios que les gustó la historia, que lo empezaron a publicar, y fue realmente esto lo que dio lugar a este famoso proyecto de sombrero que describía el doctor Pérez Gutiérrez en la introducción, que es realmente una colaboración binacional de la cual yo estoy muy orgulloso, puesto que me dio la oportunidad de realizar un sueño que yo tenía desde que vine a estudiar este país, y que quería hacer trabajo que conectara a mi país natal con mi país adoptivo. Y entonces, entre UC Riverside y el CICESE y dos instituciones más en México, la UNAM y el INAOE, pudimos, con el apoyo del NSF y de CONACYT, dar lugar a este proyecto multimillonario donde podemos llevar a cabo estudios justamente para el desarrollo de este tipo de implantes. Brevemente les comento, o sea, somos 4 instituciones, de hecho ahora somos 5 porque el doctor Garay se fue a UC San Diego, pero bueno, son 3 instituciones en México, cada una con sus áreas de énfasis, donde existe intercambio de estudiantes, intercambio de ideas, colaboraciones muy cercanas. Esto comenzó en el 2015 con una pequeña reunión que tuvimos en Ensenada, y con el transcurso del tiempo, en el 16, 17, 18, 19, e incluso en el 20, en la UNAM tuvimos el cuarto, perdón, esto fue, no fue en el 20, esto fue en el 19. Fue en la UNAM y tuvimos la cuarta reunión anual donde, bueno, pues discutimos los avances, pero quería yo recalcar el hecho de que comenzamos con un grupo compuesto por, bueno, una variedad de estudiantes, desde licenciatura hasta postdoctorado, 36 en total, y ya para el final del cuarto año, pues prácticamente se había triplicado esta cantidad de gente participando en este proyecto tan importante.
Bien, quiero platicarles otras cosas y bueno, no, el tiempo transcurre rápidamente, entonces voy a tratar de no omitir nada, pero me voy a ir un poco más rápido. Es claro, o era claro para muchos de nosotros que para poder llevar a cabo un desarrollo de esta magnitud, había varios requerimientos que esta ventana al cerebro tenía que cumplir. Desde luego, pues tener las propiedades ópticas para permitir un diagnóstico y una terapia que se pueda llevar a cabo a través del implante transparente, ser biocompatible, dar la protección mecánica que es necesaria para este tipo de implantes, ser estable con el tiempo, y en el caso donde existen algún tipo de infección bacterial, pues permitir la mitigación de esta infección justamente mediante el uso de láseres que pueden penetrar a través del implante. Al mismo tiempo que estaba surgiendo este proyecto, prácticamente al inicio de este proyecto, el doctor Garay y yo vimos la oportunidad de fundar una compañía que también el doctor Pérez Gutiérrez describía de manera muy breve, y esta compañía que se conoce como ABC, Advanced Bioceramics, nos permitía no solamente pues buscar la comercialización de algunas de estas ideas del desarrollo del implante craneal, sino también desarrollar otras en el tema, digamos, más genérico de pues materiales con aplicaciones biomédicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, empaquetamiento se llama medical packaging, para tener pues cápsulas biocompatibles en las cuales uno pueda poner pues, lo que le llamamos acá carga electrónica, y tener sensores o actuadores que tengan que ser implantados, por ejemplo, inyectores de insulina para pacientes diabéticos o marcapasos, en fin. Eran algunas de las ideas que discutimos y por lo que consideramos importante fundar esta compañía. Tuvo muy buena aceptación, hubo de hecho interés por parte de otra agencia muy importante en Estados Unidos que busca justamente financiar este tipo de proyectos que son de largo alcance y que pueden ser pues generadores de nuevas ideas, etc. Nuevamente, ya para el 2016-17, los dos laboratorios que ya había yo creado en Riverside ya eran insuficientes y además estaban físicamente separados. Entonces, buscamos la manera de consolidar todos estos dos laboratorios en uno solo. Nos mudamos por segunda vez a otro lugar, un laboratorio bastante grande, donde pudimos pues ya consolidar tanto el trabajo que estábamos haciendo con modelos biológicos, como trabajos que hacíamos con modelos inertes de caracterización de sprays y de gotas y de otras cosas que ven aquí. Estas son fotografías de este nuevo laboratorio, el famoso C-Samba. Pretendía ser un centro, o bueno, lo fue hasta el día de ayer, un centro ahí en Riverside, donde teníamos incluso nuestro pequeño taller, 5 mesas ópticas con equipamiento pues para hacer distintas cosas, incluso un área para hacer preparaciones de cultivos celulares y de bacterias también, y una pequeña área de reunión. Bueno, con todo este momentum, la creación de estos laboratorios, la incorporación de más y más estudiantes, etcétera, surgió una excelente oportunidad apenas el año pasado, en el 2020, de hecho, empezó desde el 2019, de integrarnos a un equipo de trabajo bastante numeroso, ahorita les voy a enseñar, para buscar el financiamiento también de la NSF, de algo que se conoce acá como Engineering Research Centers, ERCs. Y este centro pretendía, como su nombre lo indica, ser un centro basado en el desarrollo de tecnologías avanzadas para la biopreservación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como pueden ver en este
este railete que ven aquí, bueno, pues hay muchísimas aplicaciones que se pueden beneficiar de la biopreservación de sistemas biológicos de toda índole. Pero tal vez el más conocido de todos ellos, pues es el trasplante de órganos, ¿no? Que muchos de nosotros hemos oído hablar de ello y que con suerte ninguno de nosotros jamás tendrá que depender de ello, pero bueno, es un hecho que se necesitan trasplantar órganos en ciertas circunstancias y bueno, pues para ello hay que poderlas preservar. Entonces, existen sociedades completas y centros e institutos completos que se dedican a la investigación de cómo preservar órganos, pero también células y también tejidos, etcétera, de manera que puedan ser utilizados en un futuro. Entonces, pues este era el tema central al cual me invitaron a participar. Bueno, primero me invitaron a participar y después a juntar un equipo de trabajo dentro de UC Riverside. Esta es las colaboraciones que existían con algunos de los muchos investigadores que participamos en este centro. Como pueden ver aquí, somos 32 profesores en total que cubren varias áreas, principalmente en criobiología, en ingeniería, tanto en el área de biología. Hay otras instituciones y personas asociadas con este centro. Y bueno, como ven, requiere también la participación de varias instituciones. En este caso somos 4 instituciones: la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Minnesota, el Massachusetts General Hospital, que es parte de Harvard, y UC Riverside. Ahora, con mi transferencia a Texas A&M, pues se está buscando que a partir del próximo año también Texas A&M sea una más de las instituciones participantes en este centro. Esta es una pequeña descripción de lo que conforman lo que se conocen como thrust areas, o sea, áreas de trabajo, digamos, que tienen que ver con las tecnologías que se buscan desarrollar y con la knowledge base que sustenta mucho de este desarrollo tecnológico, y luego las famosas test beds, que es donde se va a buscar probar que todos estos desarrollos tecnológicos realmente tengan un efecto deseable, ¿no? Tanto células como sistemas microfisiológicos, como órganos completos y organismos. El área donde a mí me compete y a mi grupo le compete trabajar es en esta área de trabajo que como pueden ver aquí, tiene que ver con el calentamiento rápido y uniforme de sistemas biológicos, que rápidamente les describo aquí, para poder lograr que exista un calentamiento exitoso de un sistema que ha sido precongelado. Se necesita que la rapidez de calentamiento sea mayor mientras más pequeñito sea el sistema. Entonces, si estamos hablando de sistemas celulares, por ejemplo, que son típicamente del orden de micras, pues se requieren razones de calentamiento de estos sistemas del orden de millones de grados centígrados por minuto. Esto se dice fácil, pero es muy difícil lograr, y es ahí donde entra justamente la iniciativa y la inventiva de los ingenieros. Nuevamente, se busca resolver un problema biológico, pero se necesita del conocimiento de ingenieros y físicos y científicos que entienden que para lograr este tipo de calentamientos, pues es necesario utilizar o echar mano de tecnologías modernas, como por ejemplo la fabricación de nanopartículas que pueden ser activadas plasmónicamente para poder aumentar la capacidad de calentamiento de estos sistemas biológicos. Y más específicamente, que se necesita hacerlo de una manera homogénea. Entonces, por ejemplo,
en estudios que habían sido publicados, incluso muy recientemente, se había demostrado que sistemas pequeñitos, ¿no? Estas son gotitas que tienen adentro nanopartículas de oro, pues tienen un efecto de calentamiento muy localizado, muy cercano a la región de incidencia del láser, y entonces pues esto obviamente va a dar lugar a un calentamiento no homogéneo que no es deseable. Entonces, con la ayuda del grupo de estudiantes en mi laboratorio y de otros colaboradores en Riverside, nos ideamos una manera de irradiar estos organismos celulares muy pequeñitos con láseres o con un haz de láser que pueda ser partido en 2 o en 4 o en más, de manera que podamos irradiar por múltiples posiciones alrededor de estos sistemas. Aquí están algunas mediciones que hemos empezado a hacer con nanopartículas plasmónicas. Estas son de oro, estas son de oro y estos son de nitrato de titanio. Sí. Aquí está el esquemita que les decía de la partición del haz de láser que nos permite irradiar en 4 posiciones diferentes. Y bueno, apenas estos son conceptos, estamos poco a poco desarrollando el procedimiento. Tenemos la fortuna de contar con una variedad bastante importante de láseres en mi laboratorio. Aquí están algunas de las mediciones que hemos empezado a llevar a cabo, y también con la colaboración de otro profesor que está en la UNAM, que es parte del proyecto Sombrero, el doctor Juan Hernández, que ha desarrollado unos microcalentadores con fibras ópticas que nos van a permitir justamente medir lo que está sucediendo a nivel de los sistemas biológicos que estamos calentando. Bien, pues ya estoy prácticamente en las últimas transparencias. Esta transparencia la puse aquí para ilustrar pues la variedad de sistemas biológicos que estamos procurando o con los que tenemos pensados trabajar. Varían en tamaño, varían en tipo, varían en varias cosas, pero al final del día son organismos pequeños que requieren rapidez de calentamiento muy elevados, que requieren homogeneidad en el calentamiento, y entonces pues eso conlleva un reto importante para los ingenieros que estamos trabajando en estos problemas. Como pueden ver, mucho del trabajo que presenté es un trabajo que no cabe en un solo rubro. No es ni nada más óptica, ni nada más ingeniería mecánica, o nada más ingeniería de materiales, mucho menos nada más biología. Son proyectos que normalmente caen en la intersección de al menos 2 y a veces 3 de estas áreas, ¿no? Y me gusta cerrar con algo como esto, dado que yo soy uno de los fervientes creyentes de que las nuevas tecnologías y los avances que podemos tener y contribuciones importantes que podemos tener en desarrollos tecnológicos se encuentran ya justamente en la intersección de varias disciplinas, no en el aislamiento de una sola. Y por ello es que tenemos que aprender a trabajar con gente que ha sido formada en áreas a veces muy distintas a la nuestra, que aprender técnicas que nunca nos enseñaron en la universidad, aprender incluso vocabulario que no aprendimos en la universidad para podernos comunicar con expertos en otras áreas, pues es la única manera en la que vamos a poder trabajar en esta intersección. A lo mejor hay algunos de ustedes, algunos de mis colegas que no están de acuerdo conmigo y creen que todavía hay terreno fértil de manera muy aislada. Típicamente muchos de mis colegas en física tienden a pensar de esa manera, y no lo niego, ¿no? De hecho, ni me pongo a alegar mucho con ellos, pues mi
mi hermano y mi padre son físicos y no me gusta llevarla mal con ellos. Pero yo sí creo firmemente que aquí es donde hay que operar, aquí es donde hay que trabajar. Bien, ya nada más quisiera concluir agradeciendo desde luego tanto a las instituciones que nos han permitido financiar mucho de este trabajo, como las personas, particularmente mis colaboradores cercanos más recientes, pero sobre todo y por encima de todo, al grupo de investigación que he tenido yo el privilegio de tener y que me han dado la oportunidad de asesorarlos desde el 2003 que comencé. Esta foto es del 2005, particularmente al doctor Pérez Gutiérrez, que se dejó malformar por mí y por algunos de mis colaboradores. Y no sería posible hacer nada de esto si no fuera por todo el grupo de estudiantes que llegan con muy buenas ideas, con muchas ganas de trabajar, con desde luego un intelecto muy, muy superior al de un servidor y que pueden llevar esto a buen término. Pues muchas gracias por su atención y pues me dará mucho gusto responder sus preguntas si es que puedo. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Aguilar, por su presentación. Justamente con esta parte final, en la que menciona la importancia de trabajar en un campo multidisciplinario, pues creo que es muy ilustrativo y abre la posibilidad para que nuestros estudiantes vean que la ingeniería no solamente es la zona industrial de San Luis Potosí, ¿no? Donde evidentemente también hay retos, también hay problemas para resolver, hay oportunidades laborales para ellos, pero que también hay todo un mundo de oportunidades más allá de ahí, ¿no? Muchas veces nos encerramos y pensamos que nuestro egresado necesariamente va a ir a trabajar a alguna fábrica manufacturera y pues sin duda esta última reflexión sobre la intersección de diferentes áreas pues resulta muy ilustrativa. Quisiera preguntarle a nuestra audiencia si alguien tuviera alguna pregunta, pues me invito a abrir su micrófono e intervenir. Y si no pudiera hacerlo así, pues también está bienvenido a teclear su pregunta en el chat y yo puedo leerla para nuestro expositor. Mientras alguien se anima, a mí me gustaría preguntar, específicamente a la hora de empezar a cruzar comunicación con el sector médico en particular, ¿cómo es la recepción que tiene el sector médico a investigadores del ramo de la ingeniería o de la física al querer aproximarse para entablar una colaboración? Muy buena pregunta, Francisco. Y mira, mi experiencia es que en tanto uno lo aborde de la manera adecuada, pueden ser muy receptivos. ¿A qué me refiero? Tendemos mucho, sobre todo los que somos investigadores, a inventarnos problemas, a querer nosotros imaginar cuál es el problema que un médico tiene, y a veces ni siquiera les preguntamos si lo tienen y nos dedicamos a resolverles un problema que realmente no es problema para ellos. Entonces, cuando les llegamos a presentar nuestros resultados y les decimos, bueno, pues mira, aquí está la solución de un problema que tú tienes, pues a veces se ríen y a veces de plano nos batean, ¿no? Y dicen, bueno, pues gracias, pero no gracias, no es algo que a mí me sirva. Por el contrario, si somos más humildes y si nos acercamos a ellos con la mentalidad de que, bueno, ¿cuál es tu problema? Dime cómo es que yo con mis conocimientos limitados de medicina y con suerte un poco más elaborados de ingeniería, te puedo ayudar a resolverlo. Entonces ya todo cambia, ya es mucho más receptivo, ya ellos son capaces de decir, bueno, pues este es mi problema y me gustaría que me ayudaras a resolverlo. Y si estamos dispuestos a tomar esa aproximación, creo que la relación puede ser muy, muy fructífera y muy satisfactoria. No sé si a la hora de hablar de la ventana al cerebro ilustré eso de manera adecuada o no, pero fue justamente el paso intermedio que tomamos una vez que nos dimos cuenta que teníamos un material
que tenía propiedades ópticas muy atractivas, que sabíamos que era biocompatible, que se nos antojaba que podía ser un buen implante craneal, pero no nos constaba, no teníamos la más remota idea. Y pudimos habernos puesto a hacer un montón de trabajo sin saber ni sin preguntar, pero creo que se nos ocurrió, afortunadamente, acercarnos al doctor Binder y a otros como él, pero principalmente a él, y corroborar que era un problema que realmente ellos querían resolver. Y ya de ahí se generó pues lo que más o menos les platiqué, ¿no? Entonces ese es mi consejo, esa es mi experiencia. Ojalá les sirva. Muy bien. La doctora Sandra Nava tiene una pregunta. Gracias. Felicidades, doctor Guillermo. Muy interesante su plática. De hecho, mi pregunta era algo relacionada con lo que el doctor Francisco acaba de comentar. Yo estoy en el área de las ciencias de la computación y he participado participo en 2 proyectos. Uno de ellos ya prácticamente está concluido y está relacionado con psiquiatría. Entonces, en ese proyecto se desarrolló una aplicación móvil para mejorar o mantener la adherencia a medicamentos de pacientes psiquiátricos. Y coincido con el comentario que hizo desde su charla en términos de la terminología, de lo que uno aprende cuando participa en estos proyectos. Y pues del reto que se tiene al querer empatar con otra ciencia y con otra disciplina, donde pues en el área de medicina tienen los problemas y nosotros tenemos las soluciones. Entonces, yo digo, al final quisiera que nos pudiera compartir, creo que aquí hay alumnos en este foro, en el sentido de cuál sería la recomendación hacia los muchachos tanto de licenciatura como de posgrado ante estos retos que se enfrentan. No sé, si nos pudiera dar algún consejo. Gracias. Pues sí, doctora. Yo sigo siguiendo en esta línea del comentario final que hice. Creo que en realidad la complejidad de los problemas que estamos teniendo que resolver en estos días es tal que ya difícilmente pueden ser resueltos por una persona o incluso por un grupo de personas que tienen más o menos la misma formación. No nada más en el ámbito médico, que fue el que describí hoy, en el que yo más o menos opero, pero en cualquiera. Si uno piensa en el ámbito de sustentabilidad, que ahora está tan de moda, o del cambio climático, de prácticamente cualquier problema, ¿no? Del agua, ya son tan complejos que es imposible realmente generar soluciones, al menos soluciones de impacto, si no se trabaja en un grupo multidisciplinario. Entonces, mi consejo a los estudiantes que están saliendo de carreras ya muy tradicionales, como son ingeniería mecánica, de incluso siglos de existencia, es que pues no se hagan a la idea de que el currículum que profesores como el doctor Pérez Gutiérrez y un servidor generamos, o el currículum en el que nosotros enseñamos, es suficiente como para ser exitosos en el campo profesional. No lo es, y por más esfuerzos que hagamos, no vamos a poder cubrir todos y cada uno de los aspectos de la complejidad de los problemas que tenemos que abordar. Entonces, en la medida en la que puedan seguirse educando, que puedan aspirar a tener otros grados de posgrado, de maestría, de doctorado, y o práctica profesional intensa en ámbitos alejados en el cual fueron formados, creo que es mejor. Yo mismo hice un cambio radical de haber salido de un programa tradicional de ingeniería mecánica, de fluidos, transferencia de color,
a aprender sobre manchas de ovino de Oporto y cuestiones de dermatología de las cuales yo no tenía la más mínima idea, ¿no? Fue un reto importante, me sentí descobijado por un buen tiempo, pero ahora en retrospectiva me doy cuenta que si no lo hubiera hecho, si me hubiera quedado en el confort del área en la que yo conocía y me sentía muy, muy bien preparado, no hubiera podido tener una perspectiva más amplia. Y yo los exhorto a todos de que tomen esos riesgos y esos retos. Muy bien. Antes de pasar a leer algunas preguntas que están en el chat, el doctor Dirk Fredrik de Lange tiene una pregunta. Sí, gracias. De hecho, ya la puse en el chat primero, que no sabía ni cómo levantar la mano, pero sí, una pregunta que tengo es, la empresa ABC que mencionó, me interesa saber un poco más del desarrollo de la empresa y un poco en la perspectiva que ahorita justamente aquí en México el CONACYT ha iniciado de decir que también quieren que los investigadores son fundadores de una empresa tecnológica. Pero pues a mí me surge un poco la pregunta como que, bueno, si uno es investigador y tiene pues todo el trabajo relacionado como liderar un grupo y jalar proyectos, pensando en generar una empresa, ¿cómo lo ven en Estados Unidos dentro de la universidad? Es un conflicto porque la empresa también cuesta tiempo, ¿no? Y también para uno, o sea, al final de cuentas, uno se dirige al desarrollar una empresa o uno se dirige a adelantarse con el trabajo de la investigación, ¿no? No sé si ahí tiene algunos pensamientos que nos puede compartir o experiencias que nos puede compartir. Sí, cómo no, doctor. Se me ocurren al menos dos, pero a ver si ahorita que empiezo se me ocurren más. La primera, justo en relación con la segunda parte de su pregunta, es efectivamente existe la tendencia en este caso, instituciones como el CONACYT y a veces las mismas universidades a esperar o incluso a veces hasta demandar que los investigadores, además de hacer investigación, hagamos muchas otras cosas más, ¿no? En este caso, pues patentemos y fundemos empresas. Y una vez en alguna discusión que tuve con gente que se dedica a esto, yo les hacía una analogía que les causó mucha risa, pero pues creo que lo ilustra bastante bien. Y es lo siguiente, y es que cuando uno quiere tener una orquesta, necesita contratar músicos, pero no todos los músicos tienen que tocar todos los instrumentos. Necesita uno contratar, pues, los que tocan los instrumentos de cuerda y otros que tocan los de aire y otros que tocan las percusiones. Y así es como se ensambla una orquesta que en conjunto suena muy bonito. Pero por ahí parece ser que se nos olvidó esa experiencia de vida y esa analogía, y entonces a algunos de nuestros líderes se les ocurre que nosotros somos la orquesta completa. Y entonces, a pesar de que nos entrenaron para ser el violinista, ahora nos piden que también toquemos la tuba y toquemos el tambor y toquemos todo y además al mismo tiempo. Entonces, yo francamente me río un poco de ese planteamiento, y creo que es irreal y no se va a poder llevar a cabo a un éxito a no ser que tanto las instituciones de apoyo económico como el CONACYT, como las instituciones del apoyo de infraestructura y académico como las universidades, entiendan que sí se puede hacer todo esto, pero nosotros somos los violinistas y ellos tienen que ayudarnos a contratar a los que tocan la tuba y el tambor y las percusiones,
y entonces sí vamos a formar una orquesta que suene muy bonito. Eso por un lado, y pues hay que seguirlo planteando. Y para abordar la primera parte de su pregunta, o sea, si hay un conflicto, efectivamente puede llegar a haber un conflicto, dado que somos empleados de tiempo completo normalmente en una universidad, y todo esto que se hace en una empresa, pues toma tiempo, toma esfuerzo, y eventualmente pues se busca que tenga una repercusión económica. En universidades ya maduras, en universidades que ya vienen haciendo esto de tiempo atrás, han encontrado la manera no solamente de evitar el conflicto, sino además de fomentar ciertamente a que investigadores que tienen la capacidad de llevar a cabo investigación y generar ideas para que este tipo de empresas las tomen y las continúen desarrollando y las comercialicen, lo hagan, tanto para beneficio económico personal como para beneficio económico de la institución. Por lo que yo alcanzo a ver desde acá en cuanto a las instituciones mexicanas, creo que todavía no llegan a ese nivel de entendimiento de que sí se puede, no, desde luego hay que regularlo y reglamentarlo bien de manera que no haya abusos ni de un lado ni del otro, pero al final del día todos tienen el mismo objetivo. Al final del día el objetivo es cómo logramos de unas ideas que pueden llegar a ser benéficas, tanto en lo tecnológico como en lo económico, tanto para los inventores como para la institución, y finalmente en el caso de aplicaciones médicas, benéficas para los pacientes, ¿no? Los doctores y los pacientes. Se puede, pero no cuando le piden al investigador que sea el hombre orquesta, ¿no? O la mujer orquesta. No hay. Eso creo que hay que aclararlo bien. Sí, gracias, muy, muy claro. ¿Cómo ahorita va la empresa ABC? ¿Si todavía sigue activo o...? No, pues el problema es que se nos enfermaron los músicos de cuerdas. Y esos eran los que iban a ayudar con lo que le llamamos la incubadora. Entonces iban a, digamos, a sacar de las manos de nosotros mucha de esta propiedad intelectual, se le iban a llevar a la incubadora para conseguir un poco de capital de inversión para que se pudieran seguir generando trabajo ya de manera más aplicada. Pero bueno, hubo cambios en la administración de la universidad. Javier se fue a San Diego, ahora yo me voy a Texas. Entonces, bueno, ha habido ahí un poquito de disrupción de todo este proceso, pero creo que las bases están bien sentadas, y de hecho, ahora que me voy a Texas, ahí incluso tienen todavía más experiencia en este tipo de cosas, y tengo la esperanza de que pronto podamos resucitarlo y contratar más músicos. Muy bien. Muy bien. Gracias. Bien, bueno, algunas de las preguntas que están aquí, está interesante. ¿Nos podría comentar acerca del programa ENMED que tiene Texas A&M y la nueva carrera, entre comillas, llamada Physician Ear? ¿Es el programa entre A&M y Houston Methodist? Sí, ya leí esto. La respuesta es fácil, no. Y no porque no quiera, sino porque efectivamente apenas me estoy ilustrando. O sea, del programa ENMED he oído desde hace algún tiempo, y de hecho durante mi proceso de entrevista y de plática con algunas de las autoridades de la universidad, salía muy seguido a colación. Por lo que hasta ahorita entiendo es sumamente atractivo. Es un programa efectivamente de intersección entre las ciencias de ingeniería y las ciencias médicas. Esto está centrado en algunas instalaciones en Houston que todavía no conozco, pero lo que sí me queda muy claro es que el departamento que ahora tengo el honor de dirigir, de ingeniería mecánica, va a tener va a jugar un papel muy, muy importante en ese programa ENMED.
mínimamente con lo que tiene que ver con robótica médica, pero no nada más. O sea, hay otras áreas de control, bueno, de este tipo de cosas que estoy haciendo yo, que son de interés para el programa ENMED. Entonces, estoy esperando ahora sí a llegar allá físicamente, estar más presente y hablar con la gente de ese programa. Y en cuanto al programa de A&M y Houston Methodist, ahí sí de verdad no había oído hablar de él. Pero Pues me sí, voy a enterar. pues sí. El primer día creo que es difícil conocer tantos detalles, ¿verdad? Bueno, desde otras latitudes, José Iván Colorado Cervantes, un destacado exalumno de nosotros de licenciatura y de posgrado, de maestría, manda preguntas relacionadas, creo que un poco que han quedado contestadas en cuanto a dificultades y consejos para los jóvenes al interactuar con médicos y tratar de introducir métodos de ingeniería. Pero en la parte final de sus comentarios y de sus preguntas, nos pide una reflexión sobre las ventajas y desventajas de hacer investigación desde la academia y desde la industria. Sí, es una muy buena pregunta. En la industria tiene muchos años que no trabajo y de hecho cuando trabajé no era todavía, no había concluido mi doctorado, entonces no puedo hablar con mucho conocimiento de causa, pero sí sé, ahí sí bien, que una de las enormes ventajas y algo que valoramos muchísimo los que hacemos investigación en la academia es la libertad que tenemos para decidir los problemas que queremos atacar y qué tan profundo nos queremos involucrar. Obviamente eso lo valoramos mucho, quienes nos dedicamos a esto. Tiene sus bemoles, ¿no? El hecho de tener esa libertad, pues también normalmente va asociada con una demora en el tiempo, ¿no? No hay en realidad mucha exigencia desde el punto de vista de entregables, que en la investigación que se hace en la industria sí existe, pero es justamente eso lo que nos da la oportunidad de llevar a cabo nuestros estudios con mucha mayor profundidad, con mucho mejor entendimiento y al final, volviendo al tema que hablábamos hace unos minutos, que al final son el sustento de los desarrollos tecnológicos que realmente tienen validez, que tienen valor. Si nos dedicáramos a resolver problemas al estilo de los que resuelven los investigadores en la industria, tal vez resolveríamos más, tal vez tendrían un impacto inmediato, pero difícilmente tendrían la profundidad y el sustento que podemos darle en la academia. Y entonces no tendrían tanto valor duradero. Entonces, yo creo que esa es la diferencia primordial. Y hay lugar para todo, hay lugar para todos, es cuestión de gustos, pero sí son diferentes. Ok, muy bien, muchas gracias. Ruth Bravo también, pues su pregunta es un poco relacionada con los comentarios que ya se emitieron sobre cuál fue el mayor reto con el que afrontó al momento que se encontró al momento de querer unir o interseccionar varias áreas como la ingeniería, la biología y en su caso la medicina. Pues más o menos creo que lo hemos comentado, ¿verdad? El doctor Emilio González nos pregunta aquí, en su experiencia, ¿existe alguna normativa que establezca de manera clara los beneficios que obtiene el investigador y la institución del desarrollo de proyectos que generen ingresos económicos? ¿Podría comprometerlo para que una vez que tenga más experiencia en su nueva función administrativa, que nos comparte estrategias para reducir el trabajo burocrático de usted y de sus investigadores? Sí, la respuesta es sí a ambas preguntas. Para elaborar un poquito en ambas, efectivamente existen normativas que establecen claramente esos beneficios, tanto para los investigadores, inventores, como para las instituciones de desarrollo.
De hecho, creo que dado los años que esto se han venido llevando a cabo en varias de las universidades americanas, en esta para la que trabajé hasta el día de ayer y desde luego en la que comienzo a trabajar el día de hoy, está muy bien regulado. Creo que es un buen balance. No sé si sepan todos los que están aquí presentes, pero a los profesores de ingeniería en Estados Unidos no nos pagan 12 meses, nos pagan nada más 9. Y esto a muchos les parece rarísimo, incluso les parece hasta abusivo por parte de las instituciones, pero si empiezan a escarbarle un poquito se dan cuenta que tiene un propósito, y justamente uno de los propósitos es el incentivar a los profesores que hacemos investigación a que consigamos recursos extraordinarios con los cuales nos podamos suplementar nuestro salario durante los 3 meses que la institución no nos paga. E incluso, o más bien, como parte de esos recursos extraordinarios, están justamente los recursos que nos podemos hacer a llegar mediante la comercialización de propiedad intelectual que nosotros generamos, que finalmente le pertenece a la institución para la cual trabajamos, pero que nos permiten percibir un porcentaje bastante generoso de las regalías que la comercialización de esos productos pudieran llegar a generar. Y en cuanto a la segunda pregunta, sí, definitivamente me daría mucho gusto poder compartir con ustedes mis experiencias respecto a cómo reducir la burocracia. Créanme que yo soy, y Francisco me conoce bien, soy partidario de minimizar la burocracia en la mayor cantidad posible, ¿no? Y creo que mucho de eso, desafortunadamente, depende de la cultura que existe en cada institución, y yo diría que hasta en cada país. Creo que para que en México realmente la burocracia empiece a reducirse de manera sustancial y sustentable, ahora que se usa tanto esa palabra, se tiene uno que alejar ya de esta cultura de la desconfianza. Muchas de las reglas que hemos creado o que se han creado en México es porque todo el mundo desconfía hasta de su propia sombra. Y entonces todo lo queremos regular, todo lo queremos impedir, porque siempre estamos pensando que el de enfrente nos va a tomar ventaja y va a abusar de su posición o de su... Y eso causa mucho daño, y finalmente genera mucha burocracia. Acá yo peleo mucho también porque sin estar en esa misma condición, la tendencia va para allá también. Y yo quisiera que jamás llegáramos a esos límites. Sí. Bien, pues pues muy interesante, muchas gracias, y pues ya quedó comprometido, ¿verdad? Para en cuanto la mudanza esté terminada, pues trabajemos un poco en el tema de la propiedad intelectual. Tenemos preparado un reconocimiento que me voy a permitir leer, que le haremos llegar en papel ahora a su nueva oficina en cuanto esté instalado. Estoy compartiendo mi pantalla y dice lo siguiente. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Ingeniería, otorga el presente reconocimiento al profesor Guillermo Aguilar, de Texas A&M, por su valiosa participación como ponente en la conferencia Ingenieros colaborando con médicos, historias de éxito, como moderador un servidor, el cual se llevó a cabo el 1 de julio de 2021, siempre autónoma, por mi patria educaré, y al calce la firma de nuestro director, el doctor Emilio Jorge González Galván. Muy bien, pues doctor Aguilar, una vez más le agradecemos enormemente que en este día tan ocupado nos haya dedicado 1 hora y media de su tiempo, más el tiempo para preparar la presentación, y pues estamos en contacto para una futura colaboración
y estamos disponibles también para lo que nosotros podamos apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, doctor González. Veo que también Saludos, aquí está el Guillermo. doctor Romero. Sí, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Saludos. Muy bien, muy bien. Aquí, felicidades. Muchas gracias. Saludos por allá a todos y pues seguimos en contacto. Ya saben dónde encontrarme ahora. Muchas gracias y pues muchas gracias a toda nuestra audiencia en Zoom y en Facebook Live. Que tengan